en donde trabajaremos mis sentimientos y emociones. Todos sabemos que todos poseemos emociones, todos poseemos sentimientos. eh, que las demostramos de diferentes formas, pues todos debemos de tener eso claro. Hay veces las expresamos con nuestros gestos, nuestras caras, nuestras actitudes, ¿cierto? Cuando sentimos rabia, cuando sentimos asco por algo o cuando estamos contentos, nos encontramos sorprendidos por alguna cosa. Pues sí, las emociones podemos mirarlas, podemos ver en qué momento nosotros hacemos una reacción, ya sea de tristeza, de rabia o alegría, y la podemos observar y podemos demostrarla a través de nuestra forma de actuar, hasta de expresarnos, ¿cierto? Porque cuando nosotros estamos alegres, parece ser mentira, pero nuestro tono de voz es diferente al tono de voz de cuando estamos tristes o al tono de voz que cuando tenemos rabia. to- Todo esto juega en las emociones y todo eso, el cuerpo, el cerebro, todo lo que nosotros poseemos, sobre todo el cerebro, realiza todo este mecanismo y estas facciones que nosotros realizamos al momento que tenemos una emoción. Una emoción la podemos realizar, la podemos tener ahora mismo, la podemos tener ahora mismo. También podemos tener sentimientos. En las emociones figura un ejemplo de emoción cuando, por ejemplo, ganas un examen. Tú en el momento te sientes alegre y emocionado porque ganaste el examen. Quizás creerías que no, quizás creerías que ese examen no lo ibas a poder ganar, y resulta y pasa que lo ganaste y sientes una cosita aquí de emoción y te alegras y le dices a tus compañeros, gané el examen y listo. En fin, en nuestra vida, donde estemos, como estemos, en el salón, en nuestra familia, en todo momento nosotros experimentamos diferentes emociones y todo esto es a raíz de las situaciones que se presentan en nuestras vidas. Sí, hay emociones que debemos controlar, hay emociones que pueden causar daño a los demás, hay emociones que tenerlas, tenemos que saber y tener el tacto para actuar frente a los demás, para poder inspirar o para poder sacar una emoción. Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestro indicador dice, primero el tema, mis emociones y sentimientos, teniendo en cuenta que esto hace parte de los conocimientos fundamentales. Entonces dice, identifico y supero emociones como el resentimiento y el odio para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos. Recuerden que los conflictos están a la orden del día. Nosotros ya trabajamos acerca de los conflictos y dijimos que los conflictos permanecen en nuestro círculo social, porque en nuestro círculo social parece mentira, pero emergen los conflictos por cualquier índole, por cualquier diferencia, por cualquier contraposición de opiniones, en fin. Y existen los conflictos. Estos conflictos a veces generan diferentes emociones como el resentimiento, el odio, y la idea es que nosotros podamos controlar todas esas emociones que son negativas y afectan a nuestra vida constantemente. Entonces, la idea es que logremos identificar estas emociones y tratar de superar, teniendo en cuenta de que son emociones dañinas o son emociones que no hacen nada bueno para nuestra vida. Entonces, identificando cuáles son esas emociones dañinas o negativas, podemos perdonar, podemos reconciliarnos con los demás y tratar de llevar las cosas en paz, dialogando, no generando conflictos y llegando pacíficamente a la resolución de los conflictos. Cuando nosotros tengamos en claro qué son los conflictos. Chicos, porfa, me activan las cámaras, se los agradezco. Bueno. Antes de aprender que Sí, ya la nosotros, aprendo. listo. Antes de aprender que nosotros tenemos en el Classroom, dice, vamos a participar, deseo escucharlos.
Analiza el siguiente caso. Ojalá Camila se inscriba hoy como candidata para representar el curso. Ella es una persona noble y de grandes ideas. Ahí dice ideas. Ella será muy buena. Sin embargo, la veo triste. No sé si quiere postular. Piensa que nadie va a votar por ella. Le diré que en el curso quieren que ella sea la candidata porque es muy pila y será la mejor. Según el caso anterior, qué emociones reconoces que se manifiestan en el texto? A ver, los escucho. ¿Qué emociones están en el texto? Maurice. Señor, lo triste que se ve ella. Bien. ¿Qué más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más levantó la mano? Déjenme mirar. Esperen que yo les ceda la palabra. Alejandra. Angustia, señor. Angustia. ¿Qué más? Ahumada. Señor, ella está triste, está angustiada y está confundida. Muy bien. Márquez. Señor, una de las emociones que está triste y es insegura. Muy bien. Muy bien, Márquez. Adrián. Adrián. ¿Está qué? Adrián, no te escuché casi. Está desanimada. Muy bien. Yoli. Y que Yoli Coy. Tristeza, felicidad y a la vez como dudas. Bien. Los chicos que ya han participado pueden ir bajando la mano. Gómez. Señor, yo diría conmoción, porque los compañeros piensan votar por ella, pero ella está insegura de que cuando ella tiene alegría y tristeza al mismo tiempo, ya que ella le alegra que se quiere postular, pero le da tristeza pensando de que no le voten por ella, como por decir se siente desolada. Bien. Luis. Señor, yo digo que en el texto encontramos emociones como de alegría y deseo por parte de los compañeros, señor, de Camila, pero ella también podemos encontrar tristeza e incertidumbre por sus pensamientos, señor. Incertidumbre. Muy bien. Ricardo, ¿qué notaste tú ahí? Pues yo diría que ella está presentando un sentimiento de la duda al no saber si hacerlo o no. Muy bien. Cierto, aquí podemos mirar diferentes emociones. Primero, como lo señalan ahí, está la emoción. Adrián, antes de que yo hable, no sé qué va a decir o la mano levantadita de ahorita. Yo le quería decir que, bueno, también tiene que ver porque ¿Qué? No te escuché nada de lo que dijiste. ese texto tiene que ver con la baja autoestima. O sea, También tiene autoestima baja en este caso. en este caso porque ella se siente insegura de hacer algo, ¿cierto? Entonces ella al momento de sentirse insegura de hacer algo se siente triste y tiene incertidumbre, se siente dudosa de poder postularse porque en ese momento ahí teniendo en cuenta el texto se habla o en el caso se habla de que ella pueda, que no se sienta apoyada por los compañeros. Martínez. Márquez. Porque cuando una persona tiene la autoestima muy alta, cree en sí mismo y no le da importancia a las personas que hacen comentarios fuera de lugar, uno tiene que sentir apoyado por sí mismo, o sea, que uno debe sentirse seguro para hacer las cosas. Muy bien. Muy bien.
¿cierto? Ella tuvo que ir una persona a motivarla y a decirle, Camila, ves que, un ejemplo, colocando una suposición, tuvo que ir una persona a decirle, Camila, nosotros te vamos a apoyar y listo. Esa persona está haciendo un gesto bueno, ¿cierto? Está motivando a Camila, y está diciéndole a Camila que sus compañeros van a votar por ella y que sus compañeros esperan que ella se postule, porque todo el mundo, fíjense que a pesar de lo que ella piense en un momento de que no fueran a votar por ella, todo el mundo quiere que ella sea la líder del, del curso. Entonces aquí vemos diferentes, fíjense que en un texto, todo lo que hemos logrado, en un texto, todas las emociones que se pudieron expresar, todas las emociones que ustedes dicen, podemos ver que en este caso sencillo nos puede ocurrir en la vida cotidiana. Las emociones son impulsos que nos brinda o que tenemos en la vida cotidiana. Listo. Y los sentimientos corresponden a las emociones. Cuando nosotros tenemos un sentimiento como es el amor, sabemos que en ese sentimiento o la amistad, sabemos que en ese sentimiento regulan o en ese sentimiento existen muchas emociones. En el sentimiento de la amistad está emoción, podemos trabajar, emociones como la alegría, emociones a veces como la decepción, ¿por qué no? Emociones como la diversión, en fin. Bueno, ¿qué es un sentimiento? El sentimiento es una emoción ligada a un pensamiento, o sea, ligada a lo que yo piense. Son experiencias positivas y negativas que implican al sujeto para darle un balance de la situación y una predisposición para actuar. O sea, en ese momento los sentimientos los sentimientos son emociones y pensamientos que pueden ser positivos y negativos y de una u otra manera nos implican a nosotros los sujetos y a todos para ver cómo trabajamos o de qué manera nos expresamos o cómo es nuestra manera de actuar frente a las diferentes situaciones que nos muestra la vida. Ahora, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones automáticas que nosotros poseemos. Ahora mismo nosotros podemos expresar emoción de tristeza, emoción de rabia, pues ahora mismo podemos ir expresando las emociones dependiendo de las situaciones, que tengamos y dependiendo también de lo que estemos sintiendo en el momento. Las emociones, como dice, son reacciones que se producen de manera automática frente a determinadas circunstancias, pueden ser momentáneas o permanentes. Cada persona, como sabemos, es diferente. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular dependiendo a su experiencia y dependiendo a cómo actúa o dependiendo a la situación en la que se encuentra. Entonces, cada persona tiene su forma de actuar, su forma de expresar sus emociones de manera diferente. Hay unos que expresan su tristeza callados, hay otros que lloran, en fin. En fin, como les decía al inicio, cada persona expresa, a veces con los gestos, con las caras, expresan qué es lo que se siente. Nosotros podemos notar cuando alguien está triste, cuando es muy expresivo y cuando se le nota en la cara, o muchas personas en muchas ocasiones le han dicho a ustedes que tienes, te noto triste, tienes la mirada caída o algo así, porque son emociones que se nos están presentando por alguna situación que nos ocurrió y que de una u otra manera nosotros estamos expresando nuestras emociones. Entonces, continuemos acá. Las emociones se dividen. Hay diferentes tipos de emociones. Están las diferentes tipos, y nosotros podemos encontrar aún más de esos dos que tenemos ahí. Por ejemplo, están las emociones básicas y primarias o innatas.
Innata, recuerden que la palabra innata corresponde a que nacen con uno. Entonces esas emociones son las que nosotros tenemos y las que nacen con nosotros, por decirlo de esa manera. Son esas emociones que corresponden, que se presentan desde el momento de nuestro nacimiento, que corresponden a nuestro, que ya nosotros venimos con esas emociones arraigadas en nuestro pensamiento y en nuestro sentir. Es la forma, más que todo, forman parte de nuestro proceso de adaptación al mundo. Nosotros debemos saber manejar y controlar esas emociones en el momento en que vamos, creciendo, en el momento en que vamos uniéndonos a la sociedad. Existen entonces emociones secundarias. Estas emociones secundarias son las emociones que nosotros desarrollamos cuando comenzamos a socializar, desarrollamos cuando tenemos las capacidades cognitivas y cuando comenzamos a socializar con los demás. La mayoría de estas emociones suelen ser sentimientos que van, obviamente, son sentimientos que van o emociones como tal, que van detrás de obviamente, de las primarias. Primero nosotros podemos sentir una emoción de miedo y después, sentido esa emoción de miedo, surge el sentimiento de amenaza o enfado, dependiendo a la circunstancia en la que nos encontremos. Bueno, las emociones básicas o innatas o primarias son la emoción de alegría, la de asco, ira, miedo, sorpresa y tristeza, que son emociones que van innatas a nosotros. La emoción de alegría es una sensación que nosotros sentimos que es agradable, que nos hace sentir una satisfacción buena, que nos hace sentir bien, nos hace sentir espontáneo. Obviamente la de asco es cuando nos desagrada algo o sentimos el rechazo a alguna cosa. Ira, sabemos que es un sentimiento de enfado, un sentimiento de indignación. El miedo provocado es más que todo una emoción que se produce cuando sentimos amenaza, cuando sentimos peligro, cuando sentimos dolor. Y la sorpresa es esa sensación que tenemos de asombro de cuando nos dan algo que no esperamos. Y obviamente la tristeza es una emoción diferente a la alegría y diferente a la felicidad. La tristeza es una emoción en donde nos encontramos decaídos, en donde nos encontramos a veces hasta desahuciados y todo ese tipo de cosas. Todos sabemos que las emociones nos pueden hacer estremecer, llorar, reír, sonreírnos, nos pueden hacer felices, dichosos, en fin. Dentro de todo esto, las emociones son parte de nuestra vida. Son parte de nuestra vida. Como ustedes saben, existen las emociones que son primarias. Estas son las respuestas de un estímulo externo. Estas emociones, como vimos, son la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco, el miedo y la ira, que son emociones elementales que todos poseemos. Las emociones secundarias, como habíamos hablado ahorita, las emociones secundarias son otras emociones que se estudian y se conocen secundarias porque obviamente aparecen, como por decir, le dan el paso a una segunda emoción, aparecen de la coalición de la primera, como las básicas que hemos citado, es decir, sería la reacción en cadena que nos genera la emoción de la primera. Por ejemplo, si tenemos miedo, que es la emoción primaria, de esa emoción del miedo nacen otras emociones más. Miedo, como otras emociones, como una sensación de amenaza, de peligro, de dolor. Listo, sería eso. Por ejemplo, si estamos viendo una película, si estamos viendo una película de amor, puede que la primera emoción que tengamos ahí en el momento sería de felicidad. La emoción que sintamos ahí sería de felicidad. Pero el acto seguido sería de tristeza, porque ahí dependiendo cómo se va colocando la película.
Estas reacciones emocionales dependen siempre de las experiencias de cada persona y el momento de su vida en el que se encuentre. A ver, Luis de la Hoz. Y señor, y aquí hablando de este tema, señor, también, no sé si usted se la haya visto, hay una película que se llama Intensamente, que habla Exacto. de todo esto, y también hay de segunda, que son las que salen, que ella tiene vergüenza y miedo. No sé si se la vio, pero es bacana. Sí, claro. Creo que está tristeza, rabia, todo eso. Exacto. Muy bien. De igual manera, esta película demuestra intensamente, yo también le iba a mencionar ahorita, intensamente vemos la mayoría de los compañeros que se las ha visto, como decía Márquez ahorita, ahí está tristeza, ahí está rabia, ira, alegría, también, ¿cierto? Entonces ahí en la película nos muestran lo importante que son las emociones y lo importante, las expresiones que la niña, no me acuerdo el nombre de ella, lo importante de las emociones y qué reacción tenía la niña al momento de que se involucraba una situación. Por ejemplo, cuando le dijeron que se iba a mudar de su casa, no sé si se acuerdan. Ella se Se movía una bolita y empezaban a transmitirse así como entre unos tubitos que eran de felicidad, que significaban los colores. Ajá, que los colores tenían un significado. Sí, Además, que eran como, unos azules, verdes, rojos, que se exacto, fueron poniendo sin color cuando ya se acabó todo, que todo se cuando, derrumbió. cuando se Señora, iba acabando. la niña que siente todas las emociones se llama Riley. Exacto, Riley, O se llama señor, Riley. o cuando estaba triste porque Cuando estaba triste se ponía a llorar o cuando cogía rabia se enfurecía bastante. Ajá, bien. Entonces, fíjense, todas esas emociones cómo las expresaba ella. Y podíamos ver que la mente era la que en ese momento, la mente era la que figuraba ahí y ahí estaban las emociones y decía, en este momento le va a dar rabia porque se van a mudar de la casa y todo lo que ella enfurecía y todas las acciones que hacía porque se encontraba molesta, porque se iba a mudar, porque pasaba cualquier cosa. cuando ella soñó un sueño que se sentía, que tenía vergüenza. Muy bien. A ver, José Gómez, recuerden levantar la mano. No, en esa historia nos dejan una gran moraleja, ya que creo que era alegría, quería suprimir algunos recuerdos para que Riley siempre estuviera alegre. Al no dejar que esas emociones pasaran, Riley en realidad no tuvo la felicidad que ella tuvo, sino ella, como por decir, una risa fingida. Ya que cuando suprimía la tristeza, no lo dejaba pasar las demás emociones. Exacto, así es. Lo que quiere es, como dice el compañero, esto nos deja una gran moraleja. Todas las emociones son importantes. En cualquier momento de la vida, nosotros estamos alegres, estamos tristes, demostramos todas las emociones que tenemos, ¿cierto? Por eso hay situaciones hay situaciones en las cuales nos encontramos alegres, hay situaciones en las que nos encontramos tristes, pero todas las emociones que nosotros poseemos son importantes porque están en nuestro ser. Pero hay que tener algo en cuenta y es que hay emociones que son positivas y hay emociones que son negativas. Hay emociones que son negativas como por ejemplo la ira, el rencor y que de esas emociones afectan de manera negativa, nos afectan de manera negativa a nosotros y nos afectan de manera negativa a los demás por la forma quizás en cómo nosotros actuamos. Recuerden que ella cuando se molesta, ella coge rabia con todo el mundo y no sabe que está afectando a sus papás o está afectando a sus compañeros, a la profesora o a la amiga. Entonces, estas emociones negativas nos hacen sentir mal y hacen que también de una u otra manera hagamos sentir mal a nuestros compañeros, a nuestros amigos por la manera en cómo las expresamos o decimos algunas cosas que por la emoción de la rabia o de la ira o del resentimiento nos dejamos llevar y a veces decimos cosas que no queremos decir. Entonces ahí es cuando llega el momento de que, ay, ¿yo por qué dije eso? Después cuando ya estás más tranquilo, ¿yo por qué dije eso? Y ahora cómo me arreglo
Ahora yo cómo me arreglo con Márquez si yo le dije unas cosas que yo no debí decirle. Y ahí es donde comienzan los conflictos y ahí es donde comienzan los desprecios, comienzan el rencor y esas emociones negativas nos van afectando a nosotros, a nuestra vida, nos afectan comúnmente. José Gómez, no sé quién tiene listo. Adrián. Señor, ahora cayendo en cuenta, usted dijo que nosotros todos los días experimentábamos diferentes tipos de emociones y yo no sé, me imagino que usted sabe cómo son las personas biporales, algo así. Ajá. Si cayendo en cuenta, entonces nosotros seríamos biporales, entonces, porque nosotros estamos diferentes. No, es que bipolar no es que tengamos emociones. Adrián. Señor Nehu, es cuando a veces una persona primero se siente feliz y después en otro momento está así como amargada, así más o menos. Es que bipolar no Cambian de emociones. No es lo mismo que cambiar de emociones instantáneamente, porque usted puede cambiar una emoción aquí. Yo le puedo decir a usted, tiene una buena nota y tú te alegras y después te digo, no, pero estaba leyendo bien y veo que te equivocaste, así que esa nota ya no vas a tener un 100, sino que ya te voy a poner un 70. ¿Cómo te vas a sentir tú después de que yo te haya... Primero te voy a decir, Márquez, tienes una nota de 100, excelente, y después tú te alegras, ¿sí o no, Márquez? ¿No te vas a alegrar? Sí, ay, te emociona, sí, saqué 100 en competencia ciudadana, qué chévere. Y después yo te digo, no, Márquez, imagínate que yo estaba leyendo bien y ya no te voy a poner 100, sino que te lo voy a bajar a un 60. Tú enseguida, ¿qué haces? Expresas otra emoción diferente a la de la alegría. Te puedes enfurecer, te puede dar tristeza y por eso eres bipolar. Bueno, entonces bipolar no es eso. Bipolar no es eso, bipolar es otra característica muy diferente al manejo de las emociones. Nosotros nos podemos emocionar ahora, tener emociones ahora mismo en la clase, de alegría, de enfado, de ira, no sé, por algo que está sucediendo ahí al ladito de nosotros aquí en la casa y tenemos que estar aquí pendientes, pero allá están haciendo algo y me está molestando porque están cogiendo mis cosas y listo, ¿cierto? Entonces nosotros manejamos diferentes emociones y eso no significa que seamos bipolares. Bipolares es otra connotación totalmente diferente a tener emociones. Todos tenemos emociones diferentes, las expresamos de diferentes formas, nuestro rostro, hasta nuestra forma de caminar. En muchas ocasiones algunos de ustedes le han dicho, hoy te noto alegre, estás alegre, hoy los ojos te brillan. ¿Por qué razón? ¿O amaneciste alegre? Ay, tienes una emoción de alegría que a veces uno dice, yo no sé por qué amanecí alegre, pero hoy estoy alegre. Hoy estoy alegre y hoy no quiero que nada me pase. Y pasa algo y enseguida esa emoción, después dice la otra persona, esta mañana estabas alegre, pero ahora hoy te veo ahí apagado, que no sé qué te pasó. No, es que me pasó esto y lo otro. Y eso no quiere decir que yo sea bipolar. Todos podemos expresar las emociones y cambiar de emoción, porque las emociones se dan por el instante, se dan momentáneas y no es malo. Entonces, chicos, 2:41, un placer haber estado con ustedes. Seguimos